Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. El Servicio de Administración Tributaria de AMLO se lleva niveles históricos en recaudación de impuestos. También declaran validez de reformas sobre supremacía constitucional y la inauguración apresurada de Dos Bocas provoca ya la suspensión de producción. Es viernes 1 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, ya llegamos al último bimestre del año. El último bimestre da miedo, ¿no? Estamos en las fechas festivas de esta temporada y pues ya faltan 2 meses para que se acabe el año. Yo ya te veo como muy festiva, te veo ya celebrando todo, pero no, todavía nos falta un ratito más. Desde septiembre ya estábamos en el último tramo, Gonzalo. Lo siento. Diste el grito y para ti esto se acabó muy bien. Oye, bueno, vámonos ya con la información, porque en septiembre, el último mes de la administración federal que estuvo a cargo del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, los ingresos por el cobro de impuestos registraron la proporción más alta respecto de los ingresos públicos totales. Fíjate que, de acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, los ingresos tributarios, por ejemplo, alcanzaron el 65.7% del total de los ingresos públicos, en tanto que los ingresos petroleros ya nada más son el 13.8%. Hay muchas cosas que son cuestionables, criticables o que se pueden argumentar del tema o de la administración, de los logros de la administración de López Obrador. La realidad es que en materia de impuestos sí cobraron y cobraron mucho. Sí, y bueno, también fíjate que pues esto, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se debe a que hubo una mayor participación de los impuestos en el presupuesto, pero también se logró por acciones enfocadas como a las revisiones de escritorio, auditorías presenciales y entrevistas para aclaraciones vía digital. O sea, se pusieron las pilas para ir buscando dónde más podían estar recaudando este dinero y los impuestos que pagamos. También vemos un SAT, Ari, cada vez más digitalizado. Este proceso de digitalización tomó un gran avance en la administración de Enrique Peña Nieto, sobre todo desde que Aristóteles Núñez era el jefe del SAT. Continuó a cargo de la 4T y una vez que llegó Margarita Ríos Farjat, después desde luego Raquel Buenrostro y ahora Antonio Martínez Dañino, la implementación de tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial para detectar discrepancias entre lo que declaran los contribuyentes, la información que le proporcionan al fisco. La verdad es que sí se ha convertido el SAT en una dependencia gubernamental altamente dependiente de la tecnología y muy eficiente para el manejo de esos datos. Y lo vemos y lo sentimos todos cada año. Sí, bueno, no solamente los mortales como nosotros, también las grandes empresas son las que están viendo este tipo de acciones, pues es que una de las razones por las que también se aumentó esta retribución económica, pues fue porque se acabaron las condonaciones que se les daban a estas empresas, sobre todo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate ahí, Ari, por ejemplo, el dato de 2024 es muy interesante porque, por ejemplo, el SAT tenía previsto que para el cierre de septiembre le habría cobrado a las grandes empresas a través de estas auditorías, de estos actos de fiscalización, poquito menos de 80 millones de pesos. Pero lo que muestran los datos de Hacienda es que en ese plazo ya les terminó cobrando 230.281.000 pesos, es decir, mucho, pero mucho más de lo que habían planeado inicialmente. Y eso, de nuevo, pues sí, nos habla de un SAT muy eficiente y también muy enfocado, como dices, en las grandes empresas. Da miedo el SAT, ¿no, Ari? Ya sé, y además con esta inteligencia artificial que están usando, ¿no? Sí. Ya me va a dar miedo meterme a mi app a ver si ya me pagaron. Bueno, cuando uno la ve, le da gusto, ¿verdad? Que ya haya caído la quincena. Lo que sí es que no tengan la menor duda, así como ustedes se enteraron de que ya les pagaron, de que ya les hicieron algún depósito, un traspaso, de que ya realizaron una compra, también lo sabe el SAT.
y poco a poco es por eso que también se ha convertido en una gran herramienta de fiscalización. Tiene también sus beneficios. Por ejemplo, cuando uno presenta la declaración anual de impuestos, cada vez es más precisa. Yo, la verdad, los últimos 2 años casi no le he tenido que mover nada. Totalmente, eso sí es una de las cosas que tiene ventaja, porque sí nos facilita muchísimo tanto estos trámites como pues lo que podemos llegar a recibir cuando hacemos nuestra temida declaración. Ya puede que no sea tan temida, de hecho. No, la verdad es que creo que se ha vuelto un proceso muy simple. De hecho, incluso si uno revisa cómo es el proceso de declaración en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ahí sí para que esto sigue siendo bastante tortuoso. México, la verdad es que ahí sí hemos dado avances o pasos muy grandes en los últimos años. Pero bueno, vámonos ya a tu cancha, Ari, a la política, porque los diputados y senadores declararon validez de reformas sobre supremacía constitucional. Ari, explícame qué significa esto que acabo de decir. Justo te iba a hacer examen preguntándote a ver qué significaba esto de la supremacía constitucional. Me anticipé al ridículo que iba a hacer, entonces mejor dime de una vez. Pues básicamente es una reforma para que no se puedan impugnar las reformas constitucionales que se están haciendo. O sea, digamos, los legisladores de nuestro país decidieron que ellos hacen reformas, ellos cambian la constitución, pero entonces pues tampoco les parece que vayan a presentar controversias, de que vayan a impugnar estas decisiones que ellos están tomando ante la Suprema Corte de Justicia, que es el organismo encargado de ello, y entonces decidieron que no se pueden impugnar más estas reformas, y esto fue lo que se aprobó ya en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, en más de 23 congresos locales, que es lo que se necesita para hacer este tipo de cambios constitucionales, y pues próximamente vamos a tener esta reforma de la reforma en materia de supremacía constitucional. Imagínense ustedes, estimados podescuchas, que están en su trabajo y le entregan pues lo que su chamba a su jefa, a sus clientes, a la persona a la que le deban, ¿verdad? Dar fe o testigo de lo que han hecho. Y a la par le entregan un documento que dice: esto es la verdad absoluta, esta es la buena, y si no les gustó, pues ni modo, se aguantan porque no hay más. Básicamente es eso, Ari. Básicamente es eso, o sea, no se puede frenar ya una reforma constitucional porque pues los mismos legisladores quienes hacen las reformas dicen no se puede. Fíjate nada más como durante muchas décadas, durante muchos años y en administraciones anteriores, quienes ahora están y gobiernan, quienes están en la administración pública, se quejaron en otras ocasiones de este tipo de actos que parecen, pues sí, como de una aplanadora legislativa medio abusiva, y ahora pues lo defienden a ultranza. Y bueno, con la mayoría calificada de 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este dictamen al artículo 107, y bueno, ya con esto, como dicen algunos morenistas, se perfeccionarán los procesos constitucionales. También por la mañana, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo: ni se quejen, esto ya lo habíamos visto. Claro, bueno, y es que también había sido un tema que había causado mucha controversia, sobre todo por la reforma judicial que está ahorita también en boga, dado que impacta a la Suprema Corte de Justicia. Entonces decían, ¿cómo es posible que alguien que va a ser juez pues también sea parte de que se pueda contravenir esta reforma, ¿no? Entonces había una discusión de quién es el que tiene el verdadero poder, que si es la Constitución, que si es la reforma, pero básicamente lo que se defendía desde el lado de la Corte es que son mecanismos estos que quitaron para poder dar más derechos, o sea, como para poder aplicar los derechos de los ciudadanos cuando dices, esto no me parece bien porque me está afectando, entonces podían impugnar y ahorita pues ya no se va a poder. Y estamos en un momento en donde la Suprema Corte, que es la que debería dar, digamos, fe de constitucionalidad a este movimiento legislativo, pues está en un proceso, vamos a llamarle amablemente, de reestructura, ¿correcto? Ayer platicábamos que habían renunciado 8 ministros ya de la Suprema Corte. El Poder Judicial se encuentra en un momento de pausa, en un momento de crisis. Entonces, pues esto que están haciendo los legisladores va porque va.
Pero bueno, vámonos al siguiente tema, porque la inauguración apresurada que se dio con la refinería de Dos Bocas ya le está pasando factura. Hay una suspensión en la producción. Analistas, consultoras, organizaciones han puesto 2025 como el año en que Dos Bocas produciría ya de manera comercial. Sin embargo, el gobierno obradorista hizo mucho énfasis en que una vez concluida la administración también estaría listo este complejo que más que duplicó su costo de construcción. La cosa aquí es que avance el tiempo y Dos Bocas sigue en pausa. Bueno, yo digo 2025 no es tan lejano, no podría funcionar. Para ti ya acabó el año, Ari, entonces... Ya es mañana. Pero las expectativas que tenía el expresidente pues eran de que ya empezara a funcionar y pues ¿qué te crees? El último reporte mensual de producción estatal de Pemex pues dice que la cifra es 0 en referencia a cuánto petróleo se ha procesado en esta refinería. Es muy impresionante porque también las cifras señalan que desde junio que los primeros barriles de petróleo ingresaron a la refinería para ser procesados. El número más alto se consiguió en agosto con más de 84,000 barriles diarios, pero así que en septiembre pues se rompió una racha. Los analistas encuentran como explicación que las plantas que conforman el complejo todavía no están del todo listas para operar y que los periodos de prueba se han extendido en los últimos meses. Es una cosa incierta porque pues también las explicaciones varían, ¿no? También dos fuentes que trabajan en Pemex confirmaron expansión a Diana Nava, de quien es esta nota que estamos comentando, que pues los periodos de prueba continúan, pero pues en las últimas semanas la refinería también ha enfrentado problemas con la planta de cogeneración, que es la que provee de electricidad a todos estos procesos, ¿no? O sea que pueden ser muchos factores los que estén haciendo que la refinería no refine como se desea. Y la crisis financiera en Pemex continúa y así las malas noticias para la empresa estatal. Pero bueno, si ustedes han buscado o conocen que alguien está a la búsqueda de vivienda social y media en la Ciudad de México y no la encuentran, esta noticia les interesa porque será muy, pero muy complicado que logren encontrar casa de este segmento, ya que prácticamente han desaparecido de la capital del país. La Ciudad de México es testiga de una reconfiguración significativa en el mercado inmobiliario. La oferta y la demanda ya prácticamente están enfocadas en su totalidad en los segmentos más caros. Es una noticia que también, o sea, a mí me sacó de un poquito de onda porque uno pensaría que hay un proyecto, una estrategia para dar más vivienda a las personas de clase media, digámoslo así, pero pues las cifras y lo que se está mostrando, por lo menos en el segundo reporte del trimestre de 2024, pues el segmento residencial, que es el que tiene un costo entre 2 y 4 millones de pesos, representó el 49% de las ventas totales de la capital, o sea, casi la mitad, ¿no? En contraste, las que son más económicas, entre 1 y 2 millones de pesos, solo abarcó, Gonzalo, escucha, solamente el 6% del mercado, o sea, una comparación mínima, máxima más bien. Y si ese dato te sorprendió, la vivienda social prácticamente ha desaparecido de la faz de la Ciudad de México. En el inventario disponible de la capital solamente cuenta con un 2% la vivienda social. El resto de las ventas superan los 4 millones de pesos con un 24% de las unidades del segmento residencial plus, 17% del premium y 2% del premium plus. Fíjate nada más, la vivienda más cara, la premium plus en la Ciudad de México, representa el mismo porcentaje del inventario total de vivienda en la Ciudad de México que la vivienda social, la más económica. Así estamos depolarizados y de ese tamaño también es la urgencia para construir más vivienda asequible para miles, por lo menos miles de capitalinos. Pues sí, porque mientras se habla de una crisis de vivienda en la que muchas personas no tienen acceso a ella, pues también estamos viendo el contraste donde la mayoría también está adquiriendo viviendas en el segmento más caro, ¿no? Y bueno, Diana Zavala, quienes hizo esta nota también, nos explica un poco que los analistas le comentan que esto se debe a
un poco al aumento de los precios de la tierra y de los materiales de construcción, que implica el desarrollo de vivienda social y media sean menos rentables para los constructores y por eso prefieren enfocarse en segmentos de mayor valor. Correcto, y a ver, la falta de vivienda social en la Ciudad de México tampoco es solo resultado de la dinámica de mercado, sino también de una serie de factores que dificultan su desarrollo. Entre los principales obstáculos está el alto costo del suelo, como ya lo mencionabas, también la estricta regulación que existe sobre el uso de suelo en la Ciudad de México, especialmente cuando se pretende cambiar esto de agrario a urbano. Vemos ahí que hay pues muchos peros por parte de la autoridad. Creo que tanto Clara Brugada como Claudia Sheinbaum han sido muy enfáticas en el tema de la necesidad de construir más. A principios de la semana, Sergio Leal, el presidente del Consejo de Administración de Grupo 20, que realizó la compra de Haber, y con esto se convirtió en la viviendera más grande del país. Ya lo mencionaba él, es el momento ideal para comenzar a construir casas de todo tipo de segmentos, y estos datos refuerzan la necesidad de ir por la vivienda media y la vivienda de interés social. Claro, no, bueno, y además en una ciudad como lo es la Ciudad de México, donde vivimos muchísimas personas y cada vez es más complicado también encontrar un espacio para sentarnos, para crecer, ¿no? O sea, necesita muchos requerimientos sociales y también que sean rentables, tanto para las constructoras como para nosotros. Pues bueno, Ari, en lo que encontramos la solución al problema de la vivienda en la Ciudad de México, ¿qué te parece si platicamos de una gran historia de éxito en el sector tech? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Ari, fíjate que el CONALEP va camino a convertirse en un semillero de startups tecnológicas. A lo largo de su historia, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ha sido blanco de prejuicios e incluso burlas bastante despectivas, bastante peyorativas respecto a que se trata de una institución de menor calidad en el país. Sin embargo, sus alumnos y profesores luchan por cambiar esta perspectiva y tienen ya el objetivo de convertirse en un semillero de startups. Y lo están haciendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este caso que les vamos a contar, que escribió Fernando Guarneros, que les recomiendo mucho visitar la página y leerlo, pues explica que CONALEP justo hizo una alianza con la empresa Intel para crear una nueva carrera de ciencia de datos e inteligencia artificial, con lo que se está buscando también hacer nuevos proyectos y que se puedan también vender o llevar a otras partes, no solo del país, también del mundo. Entonces lo que hicieron ellos pues fue un desarrollo para un gadget para detectar diferentes tipos de cardiopatías en los pacientes, ¿no? Este software pues ganó un festival muy importante y fue así que entonces le están dando más impulso a este tipo de proyectos. Sí, fíjate que también este año los ganadores del AI Global Impact Festival en México fueron estudiantes del CONALEP Saltillo 1, Alejandro Bastida, Teodoro López y Jorge Rodríguez, quienes desarrollaron este dispositivo. Aplausos para ellos. Y bueno, para proteger este tipo de ideas que nos cuentas de cara al futuro, Ari, Judith Mendoza, titular de la Unidad de Estudio e Intercambio Académico del CONALEP, anunció que la institución firmó un acuerdo con el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual, el INPI, para ayudar a los estudiantes a conservar sus derechos de autor mediante asesorías y descuentos de hasta el 90% en las cuotas de registro. La neta, aquí sí es una gran noticia porque nuestro país desafortunadamente es, por lo menos dentro de las naciones que están en la OCDE e incluso también las principales 20 economías del mundo, es de los que menos patentes y registros de innovaciones tenemos, lo cual pues sí nos está dejando rezagados en esta carrera, en la economía del conocimiento, y esta es una muy buena noticia también. Sí, no, bueno, y además lo que me gusta también de este proyecto es que están dando el paso que sigue, ¿no? O sea, no solamente están ayudando a desarrollar este tipo de tecnología, sino que también están ayudando a que pues se empiecen proyectos de emprendimiento, que es muchas veces donde se queda estas tecnologías, ¿no? Haces tu proyecto, haces tu super gadget o lo que sea, pero no sabes cómo venderlo. Y entonces ahorita una de estas aristas de este programa, pues precisamente es eso, tener una alianza con la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM para aprender
cómo convertir esta idea en proyectos de emprendimiento y pues se conviertan también en un ecosistema emprendedor para estos jóvenes que están haciendo cosas interesantes. Y así es como una institución como el CONALEP le va a dar la vuelta a estos prejuicios ya viejos, ya muy feos en torno a sus alumnos, en torno a sus egresados, y sin duda en unos cuantos años se convertirá en una institución, como ya decíamos, semillero de Startups Tech. Bueno, Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de cierre de semana y además en un día muy tradicional mexicano. Muchas gracias por invitarme, Gonzalo, y pues aquí estoy contenta de estar en este último jalón del año y en este día también, como dices, especial para las tradiciones mexicanas. Y que sea un muy buen viernes para todos. Disfruten su fin de semana y no se olviden compartir este podcast. Ya lo saben, y también ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en todas nuestras redes @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó